viendo, así nos ha tocado a veces en la Huasteca hidalguense, el internet se va, el internet se viene, pero bueno, Aquí agradezco estamos con la muchísimo mejor actitud. que estemos todos conectados. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Bienvenida, maestra Kenia, maestro Alejandro, maestra Gema. Es un gran gusto estar con ustedes esta tarde, comenzar este nuevo seminario. Han tenido la oportunidad ya de cursar con el maestro Edgardo León Sotomayor el seminario de modelos pedagógicos y bueno, ahora continuamos con este seminario de investigación. Así que les doy a todos una cordial bienvenida y vamos a comenzar con un ejercicio práctico, un ejercicio en el que les voy a invitar a todos y a todas ustedes a participar. Vamos a preguntarnos qué significa hacer investigación en educación. Y vamos a utilizar, si todos están de acuerdo, el chat. Vamos a utilizar el chat de la llamada para comenzar con esta pregunta donde podemos utilizar libros, donde podemos contestar desde nuestra experiencia, donde podemos contestar inclusive utilizando inteligencia artificial, pero lo importante es comenzar una reflexión. Entonces la pregunta es, ¿qué significa hacer investigación en educación? ¿Eh? Ahí está la pregunta en el chat. Y entonces voy a pedirles a cada uno de ustedes, a la maestra Kenia, al maestro Alejandro, a la maestra Gema, que tratemos de dar una respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Vamos a dar 2 minutos para que todos podamos escribir nuestra propia reflexión, nuestra propia respuesta. Adelante, por favor.
Muy bien. Bueno, agradezco mucho su participación. Entonces, bueno, tenemos la maestra Kenia, nos dice, bueno, significa estudiar de manera organizada el cómo aprenden los estudiantes y qué factores influyen en ese proceso, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muy interesante. Esta es la visión de la maestra Kenia. La maestra Gema nos dice que son procesos de indagación en el que se busca comprender procesos educativos en cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Entiendo, maestra Kenia, maestra Gema, que esta definición viene un poco más desde la experiencia, ¿verdad? Desde su práctica como docentes. Y bueno, es una pregunta interesante, porque nuestro seminario es justamente un seminario de investigación. Vamos justamente el día de hoy a hablar sobre investigación, pero a diferencia de otros seminarios, en lugar de centrarnos directamente en una visión eh, teórica o principalmente teórica, vamos a tratar de hacer un ejercicio de escritura. El maestro Alejandro nos comparte también que es evaluar estadísticamente los resultados de una actividad educativa que involucre agentes en algún proceso educativo o un modelo específico. Esta visión del maestro Alejandro es muy interesante. Va muy de la mano con una visión o con un modelo de investigación que a veces llamamos cuantitativo y que es muy importante porque en muchas ocasiones en el campo de la educación hay, digamos, una visión que tiende a ser muy cualitativa de la investigación educativa y dejamos de lado el papel tan importante que tiene la estadística o que tienen las matemáticas para el análisis de la información, el análisis de datos de los fenómenos educativos. Esto nos hace recordar entonces que este tipo de investigación también es una investigación que es muy importante. Pero entonces, cuando nosotros nos fijamos en lo que significa investigar en educación, en realidad lo que nosotros podemos ver son muchos aspectos. Uno que es central, uno que es central, es que la investigación está conectada con la visión de generar conocimiento, de la generación de conocimiento educativo. No nos vamos a cuestionar en este seminario sobre si el conocimiento educativo es posible, porque esto ya en sí podría ser todo un cuestionamiento, pero eso va un poco más con una visión desde la epistemología de la educación. En este seminario vamos a asumir que el conocimiento educativo es posible y entonces vamos a asumir que si es posible, entonces nosotros podemos construir algún tipo de conocimiento educativo. El conocimiento educativo lo podemos construir desde la fuente, sí, cuando nuestra investigación es de corte experimental, cuando nuestra investigación es de corte participativa, interpretativa, cuando nuestra investigación es una investigación de campo, cuando estamos ahí muy cerca de nuestros estudiantes, cuando observamos plenamente sobre la construcción y el desarrollo de sus habilidades, la construcción del conocimiento, de su conocimiento y del desarrollo de las habilidades. Esto es correcto. Pero también la investigación se da a través de los libros. También la investigación se da a través del análisis de distintas fuentes académicas. También la investigación se da a través de observar la visión de diversos autores. También la investigación se da a través de investigar lo que a su vez otros investigadores ya han analizado. Este segundo tipo de investigación le llamamos a veces una investigación documental. A veces le llamamos una investigación eh, teórica. A veces le llamamos también una investigación de corte analítico.
porque lo que hace es analizar los argumentos, las evidencias que uno y otro autor propone en un determinado tema de estudio. Entonces, bueno, nosotros el día de hoy vamos a comenzar este proceso de escritura académica y considerando las condiciones de nuestro programa de estudio, considerando eh, lo que en este seminario corresponde que desarrollemos como habilidades, vamos a suponer entonces una investigación de segundo tipo. Es decir, una investigación basada en los libros, una investigación basada en diversos autores, una investigación basada en analizar la obra académica de otros escritores, pero no solamente en repetir lo que otros escritores dicen, sino en hacer un análisis propio y llegar a un conjunto de conclusiones propias. Este ejercicio de analizar lo que hacen unos autores, de analizar lo que hacen otros autores, tiene un nombre formal, y el nombre formal que comúnmente utilizamos nosotros es la construcción del estado del arte. Entonces, vamos a hablar sobre qué es el estado del arte y me gustaría, antes de entrar en materia, hacer una pregunta a todos ustedes, si antes en su formación, en la formación de la licenciatura, en la formación de alguna especialidad o de algún diplomado, si antes alguno de ustedes ha escuchado hablar a qué se refiere un estado del arte. Maestro Alejandro, maestra Gema, maestra Kenia, adelante, por favor. ¿Un qué, perdón? No lo escuché bien. Un estado del arte. ¿Qué es un estado del arte? ¿Alguien ha escuchado este término antes? Sí, pues es Yo no, doctor. como usted mencionaba, es toda la información que ya han trabajado otros autores sobre el tema. O sea, es Exactamente. todo lo que se sabe y pues de ahí puedes, bueno, por ejemplo, para una investigación que tenga algo nuevo, pues algo que le falte a esa teoría, tú puedes pues, aportar algo de esa teoría. Aunque así por sí solo el estado de arte, pues es lo que ya hay. Ya que hagas con ello, pues puede ser diferentes vertientes. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Perfecto. ¿Alguna vez he escrito un estado del arte, maestro Alejandro? Tal vez en la tesis de la licenciatura. Sí, en la tesis de licenciatura. En la tesis de licenciatura. ¿Nos puede recordar el título de su tesis de licenciatura? Sí, bueno, era una tesis teórica de física de altas energías. Entonces el nombre estaba pues muy largo. Entonces se llamaba, o sea, estructura supersimétrica de los estados de Landau en el grafeno. Y Muy pues bien. era, por ejemplo, el estado de arte, era ver pues qué era el grafeno, qué estructura tenía, y pues se relacionaba por una parte con el grafeno y por otra parte con la física de partículas. Entonces el estado de arte pues es lo que se sabía de grafeno y lo que se sabía de cosas de partículas en algo muy específico que era de cómo se comportaban los electrones. Y eso ya fue lo que a mí me tocó hacer, el modelo matemático de los electrones. Excelente, qué interesante. ¿Quién fue su director de tesis? Disculpe. Fue el profesor Alfredo Raya. Ah, Alfredo Raya, Eh, excelente, doctor. Muy bien, excelente. Un excelente profesor. Debe haber sí, sido era un muy buen trabajo muy profesor. exitoso. Excelente, muy bien. Maestra Gema, ¿recuerda usted el título de su tesis o de su informe de prácticas? Era el juego en preescolar. El juego del preescolar, muy bien. ¿Quién fue su
Su director de tesis, su asesor. Mi asesor, el profesor Valdemar Palacios. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Maestra Kenia, ¿recuerda su título de tesis o de tesina o de informe de prácticas? No tuve nada de eso. Mi titulación fue por medio de la maestría. Yo cursé el 50% de la maestría para poderme titular y pues ahorita estoy aquí para poderla terminar, porque por cuestiones personales no pude terminarla ahí. Solo cumplí con el 50%, me titulé de la licenciatura y pues... Ok, muy bien, perfecto. Bueno, qué bonito escuchar al maestro Alejandro, la maestra Gema, quien vivió esa experiencia, y maestra Kenia, pues bueno, no vamos a tener en este caso una tesis como tal, pero sí vamos a procurar hacer un ejercicio de escritura y deseamos que usted también pueda disfrutar de la experiencia de escribir, que ese es el objetivo que vamos a tener en este seminario, desde luego a escala, entendiendo que tenemos un periodo breve de tiempo para desarrollar una primera idea. Entonces, voy a permitirme compartir con todos ustedes una presentación que he elaborado. Esta presentación en realidad es dar una idea general sobre lo que significa un estado del arte. Y estuve pensando en una imagen que pudiera de alguna manera explicar la idea de un estado del arte. Quiero compartirles que estas imágenes, esta selección de imágenes, algunas las hizo su servidor, pero la primera imagen que sirve de base para después encontrar las demás, fue propuesta por un profesor, un extraordinario profesor de metodología de investigación, el profesor Manuel Medina Carballo. Y lo que tenemos ahí, ¿qué son? ¿Qué son, maestra Gema? ¿Qué son estas imágenes? ¿Qué son? ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí, le escuchamos Sí. muy bien. Ok. ¿Qué son? Pues como unas telarañas, Como unas telarañas, ajá, ¿qué más? como unas, ¿Como entretejidos? Entretejidos, ajá, como redes, ¿verdad? como redes de gotas de agua y de hilos de colores. De hilos de colores, muy bien, muy bien. Y, ¿saben? Pensamos en esta imagen porque eso es el estado del arte. El estado del arte es una red donde cada puntito, donde cada vértice, donde cada gota de la telaraña, cada punto de la telaraña, cada nodo de la red, lo que representa es conocimiento. Y entonces, entre esas gotas de agua, entre esos nodos, hay hilos que conectan, que son conectores de conocimiento. Y quiero decirles que cuando uno desarrolla un estado del arte, pues esos nodos ya están. Esas nosotros como investigadores es tratar de encontrar al menos un hilo, un nuevo hilo, un nuevo conductor de una gota de agua con otra o de un nodo con otro. Eso es lo que hacemos cuando construimos un estado del arte. ¿Sí? Encontramos un nuevo hilo, una nueva manera de ver algo que probablemente ya se conoce. Una nueva relación entre dos cosas ya conocidas, pero que a pesar de ser ya conocidas, nadie se había dado cuenta de esa relación. Y claro, esto solamente es posible cuando se estudia a profundidad
aquello que se está analizando. Entonces es posible. Entonces, el estado del arte es un análisis sistemático. Es un análisis donde hay una valoración del conocimiento, donde hay una producción, ¿sí?, del conocimiento en torno a un campo de investigación y también durante un periodo determinado. ¿Sí? Es decir, en un campo de la investigación y durante un periodo determinado. Esto nos permite entonces identificar los objetos que se estudian, sus referentes conceptuales, sus principales perspectivas teóricas, metodológicas, sus tendencias, los temas abordados, las producciones que se dan sobre esos temas, los problemas de investigación que hay sobre esos temas, sus impactos y sus condiciones de producción. Todo eso hacemos en la construcción de un estado del arte. Todo eso es. En un estado del arte, entonces, lo que nosotros hacemos es comprender cómo se produce el conocimiento. Y bien, esto no es una tarea simple, porque en muchas ocasiones alguien puede llegar al conocimiento sin saber cómo llegó. ¿Sí? Es decir, está el problema de la generación del conocimiento, pero también está el problema de saber cómo hemos construido ese conocimiento. A lo mejor les gusta el cine y tal vez si les gusta el cine han tenido la oportunidad de ver una película que se llama El hombre que conocía el infinito. ¿Sí la han escuchado? ¿No es la de un matemático hindú? Exactamente. ¿Ha tenido oportunidad de verla, profesor Alejandro? Sí, sí la vi hace muchos años. Ya hace muchos años. Maestra Gema, maestra Kenia. Yo no, maestro. No, no he tenido oportunidad. Bueno, le recomiendo, esta película es una película muy bonita, la historia de, si no la han visto, es la historia de Ramanujan, un matemático hindú, justamente. Ramanujan fue un matemático brillante, extraordinario, pero no tuvo una formación matemática formal en sus inicios de su carrera. Y entonces, aunque él tenía una extraordinaria intuición matemática para saber los resultados, no sabía por qué los tenía. No sabía cómo llegar a ese resultado que él lograba saber cuál era. Y entonces, esto nos habla de una gran diferencia y cómo se genera el conocimiento y cómo sabemos cómo se genera el conocimiento. Entonces, en muchas ocasiones, el científico, yo, logra el resultado, pero no siempre es fácil explicar cómo llega a ese resultado. Por ejemplo, a lo mejor la maestra Gema está investigando un método sobre cómo los niños en preescolar puedan contar mejor, puedan desarrollar el conteo. Y ella tiene su método, lo aplica y se da cuenta que los niños mejoran. Y los niños mejoran, y los niños mejoran. Pero entonces, ¿por qué mejoran? ¿Qué es lo que hace la maestra Gema que los niños puedan aprender mejor? No es una pregunta tan simple. A veces
tenemos el resultado y no siempre sabemos explicar cómo llegamos a ese resultado. Y entonces, estudiar el fenómeno educativo, estudiar el proceso desde fuera, a veces permite ver cosas que el investigador desde dentro, que el docente desde el salón de clase, no siempre ve. Entonces, el estado del arte nos permite hacer ese análisis profundo. Ese análisis que de manera sistemática nos puede ayudar a comprender, a valorar el conocimiento, a comprender toda la producción de ese conocimiento, a identificar sus objetos de estudio, sus conceptos, sus perspectivas, sus metodologías, sus tendencias, los temas abordados, los tipos de producción, sus problemas de investigación. ¿Sí? Entonces, esto nos permite realmente comprender. Bienvenida, maestra Carla. Entonces, vamos a analizar un estado del arte. Pero para analizar un estado del arte, necesitamos necesariamente información. Porque nosotros analizamos esa información. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo o en qué medios nosotros podemos encontrar información? Nosotros podemos, con información valiosa, pero no siempre toda la información que está a nuestra mano ha sido generada de manera sistemática, de manera cuidadosa, con el suficiente rigor científico y académico. Y entonces se sugiere que para llevar a cabo esta búsqueda de información, nosotros podamos elegir algunos lugares donde esta información parece ofrecernos más garantías con respecto a la información que está publicada. Y entonces podemos encontrar una serie de portales útiles para buscar esta información, como Dialnet, ¿sí? Un portal de difusión de la producción científica en español, que tiene revistas, que tiene tesis, que tiene libros, ¿sí? No todos son de acceso completo, pero tiene una gran variedad de materiales. O una de las más conocidas, que es Cielo, que es una biblioteca electrónica que tiene esencialmente una colección de revistas científicas latinoamericanas, generalmente de acceso a texto completo. También tenemos Redalit, ¿sí? La red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, ¿sí? Redalit, que tiene revistas de distintos países con artículos de acceso a texto completo. O también tenemos la página de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Ahí tenemos información relevante sobre educación, sobre ciencia, sobre cultura en Iberoamérica. Y los artículos son también a texto completo. O EBSCO, que es una base de datos de documentos a texto
texto completo. También los portales de Latindex, ¿sí? Este portal, que es un portal de portales, proporciona esencialmente acceso a contenidos, a textos completos de revistas académicas de América Latina, del Caribe, de España, de Portugal, generalmente de acceso abierto. Entonces, nosotros podemos encontrar información en algunas de estas librerías de manera directa, siendo una fuente relativamente segura para la búsqueda de la información. Voy a agregar esta imagen a nuestro grupo de WhatsApp para que todos puedan tener la dirección de estos portales. Pero bueno, debo decirlo que además de esta dirección, hoy en día tenemos otras opciones más, ¿sí? Como por ejemplo el Google académico, ¿sí? En un momento más voy a permitirme compartir pantalla con ustedes. El Google académico que puede también ser un medio interesante donde encontrar información valiosa. Ciertamente, en primera instancia, nosotros podemos buscar información, por ejemplo, en Google, y Google en muchas ocasiones puede tener directamente información valiosa. Pero el Google académico hace un filtrado de la información de tal manera que se concentra principalmente en los artículos académicos o en los libros, ¿sí? que son importantes. Entonces, además de estas plataformas que he mencionado, nosotros podemos simplemente buscar en Google, escribiendo primero, pidiendo que se busque en el Google académico. Creo que ya aparece allá, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver todos? Sí, se ve. Ya aparece. Podemos pedirle, por ejemplo, información sobre Jean Piaget. Y inmediatamente aparece un listado con la información de Piaget, la teoría de Piaget, los libros que Piaget ha escrito, las citas de Piaget, podemos ver. Entonces nos va dando información de distintas fuentes. Veamos que para el caso de Piaget aparecen alrededor de 528,000 resultados de manera inmediata. Claro, esto es muy normal porque hemos escrito a uno de los autores más globales en todo el mundo. Probablemente si eligiésemos otro, no aparecería, pero bueno, lo importante es que nos da una serie de referencias de cómo encontrar sus artículos, de cómo encontrar sus libros. Nosotros podemos dar clic en uno o en otro lugar para poder conocer las publicaciones, la obra de Piaget. Observen, por ejemplo, este está en Google Books, algunas publicaciones como esta que nos dan algunos segmentos, algunas secciones de la publicación, pero también en otras no nos da esta información. ¿Sí? Solamente se cita. Entonces, podemos encontrar en Google académico siempre esta información, alguna que es de acceso directo, que es de acceso libre, otra que no lo es. Bueno, esta es una buena fuente de información, generalmente sí, pero desde luego no es la única fuente de información. También podemos utilizar, por ejemplo,
ResearchGate. No sé si alguien antes ha tenido la oportunidad de conocer esta página o si tal vez ustedes tienen ya alguna cuenta de ResearchGate. No sé, maestro Alejandro, maestra Gema, maestra Darling, maestra Kenia. No, doctor. Maestro Alejandro, ¿no lo había escuchado antes? Mm, no lo recuerdo. El que sí usaba mucho pues era Google Academic. Google Académico. Ok, bueno, ResearchGate es una página relativamente reciente, en realidad más o menos tiene los mismos tiempos que Google, donde los investigadores publican sus artículos. Hoy en día, las editoriales cada vez son más exigentes y no siempre dan acceso a toda la información que publica un autor. Y entonces, ResearchGate es una página donde de manera particular cada investigador puede subir sus investigaciones, sobre todo en aquellas que tenga permiso, que las editoriales lo permitan, porque a veces las editoriales no permiten. A veces las editoriales durante un par de años solamente tienen este artículo ellas y después de un tiempo puedes tú subir tus artículos a tu página. Entonces, ResearchGate en este sentido tiene esta cualidad y una cualidad muy especial es que ustedes pueden encontrar casi siempre algunos artículos completos. La mayoría de los artículos o de los libros pueden ser completos. Por ejemplo, yo como escritor he publicado algunas cosas y aparece aquí en ResearchGate, aparece el perfil, aparece donde publicas, aparece el resumen y tiene esta función muy especial que es que lo puedes descargar completo. Puedes descargar el artículo completo. Entonces, eso te permite, te da el acceso a que puedas obtener el artículo que te interesa de manera directa, sin tenerlo que comprar. Aquí están algunas de las publicaciones que yo he realizado y aparece también te indica qué tan leído es un artículo, ¿sí? Esto es muy importante porque no necesariamente que sea más leído significa que sea un mejor artículo, pero sí significa el impacto que este artículo puede tener. Entonces, generalmente, inclusive esta página tiene la opción de poder saber cuál es el impacto que está teniendo ese autor y cuáles son los artículos de referencia. Entonces, esta es un buen portal para buscar información, además de que te permite clasificar las áreas de investigación, de tal manera que tú das clic en un área y te va indicando qué es lo más reciente que se escribe sobre esa área. Entonces, hay personas, por ejemplo, una parte de mi trabajo aparece en publicaciones de corte educativo, otras aparece sobre matemáticas, y entonces las personas pueden ver lo que se publica y tener acceso a lo que se publica. Desde luego, esto es siempre y cuando el investigador esté interesado en que estas publicaciones pues sean de acceso abierto. Hay algunos investigadores que prefieren no hacerlo y que finalmente pues puedan vender sus libros, sus artículos, pero la gran mayoría de los miembros de esta comunidad ResearchGate, que es enorme en el mundo, tiene como esta visión de que los artículos puedan ser finalmente de libre acceso para las personas. Entonces, podemos encontrar páginas de este tipo que nos ayudan a buscar esta información, pero también podemos encontrar otras páginas que tal vez no nos ayudan a encontrar directamente
los artículos, pero sí nos ayuda a encontrar bases de datos sobre la información que nos interesa. A ver, ¿a qué me refiero con ello? A que hay otros portales que no nos indican exactamente, no nos dan el artículo completo, pero que tienen una labor distinta, que tienen la labor de decirnos, a ver, Alejandro quiere estudiar teorías sobre el comportamiento humano, sobre el impacto que tiene la ansiedad en los estudiantes de educación media superior. Bueno, pues le podemos preguntar a Scopus. Le podemos preguntar a Scopus. Creo que ya se puede ver allá, ¿verdad? Scopus es una base de datos. No para descargar artículos completos, sino es una base de datos que nos puede indicar cuáles son los artículos esenciales en cada problema de investigación de interés. Y esto es muy importante porque esto, quiero decirles que antes no existía. ¿Sí? Antes, cuando nosotros hacíamos la tesis, pues quien nos decía qué artículo leer era generalmente nuestro profesor. ¿Sí? Yo tenía un profesor que él se dedicaba, por ejemplo, a estudiar epistemología, conocimiento científico, y entonces él me decía, ¿quieres hacer tu tesis en epistemología? Pues debes de leer a Thomas Kuhn, porque él es un especialista, mi profesor es un especialista, y sabe que hay que leer a Thomas Kuhn. Sabe que hay que leer a Mario Bunge y a otros autores. Mi profesor me va recomendando las lecturas, me va recomendando los artículos. Bueno, eso está muy bien, pero ahora existe Scopus. Y entonces a Scopus yo le pregunto mi tema de investigación y Scopus me dice sobre tu tema de investigación los artículos que están siendo más citados en el mundo, en América Latina, en México, son estos. Eso es lo que hace Scopus. Entonces Scopus nos da la referencia de qué leer, de a quién leer. Y claro, si compran una cuenta, que es un poco costosa, debo de anticiparlo, pueden inclusive, Scopus puede hacerles llegar los artículos. Pero aquí debo de ser muy pertinente y decir que esto tiene un costo generalmente. Generalmente no sucede así. Y muchas personas, si no alcanzan a tener acceso a una cuenta oficial de paga, pues al menos tienen la oportunidad de encontrar las referencias. Eso sí lo puedes hacer con una cuenta de corte público. Y entonces, es sumamente interesante lo que hace Scopus. Desde luego, en el mundo hay otras fuentes editoriales de una gran calidad, ¿sí? Tenemos el caso de buscar en revistas altamente especializadas como Springer, como universidades como Cambridge University Press o Princeton University Press, Oxford University Press, Harvard University Press, etcétera, muchas que son University Press, que también, desde luego, publican y tienen su propia base de datos, pero que generalmente desde un inicio tienen un costo para el usuario. Estas bases de datos que hemos comentado a través de la diapositiva, Google Academic, ResearchGate, Scopus, cuando nos referimos a la búsqueda de referencias, son
son plataformas globales que nosotros podemos encontrar sin ningún costo. ¿Sí? Y esta es una ventaja, desde luego, una ventaja importante. Entonces, bueno, para escribir hay que pensar siempre de dónde obtenemos información. No de la televisión, no de YouTube necesariamente. Y aquí, cuando digo YouTube, hay que tomarlo con ciertos cuidados, porque desde luego hay cosas valiosas en YouTube. Hay muchas universidades que hoy en día suben sus cursos de gran calidad, con información importante en sus canales, pero también al mismo tiempo podemos encontrar información sin evidencias, o inclusive información falsa y que puede llevarnos a confusiones. Entonces, en este sentido, no se considera una buena fuente el uso de redes sociales, no se considera una buena fuente formatos como Wikipedia, el Rincón del Vago. Es decir, casi siempre estamos pensando en libros, en revistas especializadas o en portales de investigación y de educación como los que nosotros hemos compartido hasta ahora. Entonces, bueno, al momento de buscar la información, hay que tener siempre el cuidado de elegir un buen lugar donde tengamos una fuente importante. Y claro, una vez que encontramos información sobre nuestra temática de interés, hay que pensar en cuáles son los elementos de la reseña, ¿sí? ¿Cuáles son las referencias de información, las preguntas o problemas de investigación que trata ese artículo, los objetivos, los propósitos de investigación, las hipótesis, los enfoques o teorías que sustentan esa investigación que ahí se propone, cuáles son los sistemas conceptuales, categoriales de la investigación, cómo fue su diseño metodológico, usarán tal vez muestras, sujetos, quienes participan en la investigación, quiénes son los participantes de la investigación, qué instrumentos, qué técnicas utilizaron, qué procedimientos utilizaron para recolectar los datos, qué instrumentos, qué técnicas, qué procedimientos utilizaron para analizar e interpretar los datos y cuáles son los resultados y las conclusiones de la investigación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en una reseña, ¿la reseña es de qué? Es de un artículo de investigación. Pues bueno, una reseña mínimamente debe de tener y atender al menos estos 9 puntos. Estos 9 puntos que nos permiten, desde luego, ir analizando la información que ese artículo de investigación presenta. Y entonces, generalmente cuando nosotros pensamos en la reseña, estamos pensando primero en identificar los datos informativos, de dónde obtenemos la información. Segundo, localizar los elementos que atienden las preguntas que nosotros hemos hecho acá atrás, estas 9 preguntas, que son los elementos de la reseña. Debo de aclararlo, estos son los elementos mínimos, podemos todavía agregar más. Buscar, redactar, contestar las preguntas de estos elementos, identificar las ideas esenciales del artículo, que de hecho, esto último es la parte fundamental por la cual leemos ese artículo. Y siempre hay un proceso de corrección. Entonces, las reseñas son una evidencia de la revisión, de la corrección que realiza una persona. Las reseñas son el primer paso para llevar
a cabo la construcción del estado del arte. Es un documento formal que se revisa, que se escribe, por ejemplo, en Arial 12, siguiendo el formato APA, en el cual los párrafos llevan sangría, el reloj inicial, en el cual se integra la referencia del artículo de la parte final, y que esperamos a lo largo de estos días podamos tomar el suficiente tiempo para construir al menos unas 10 reseñas. Estas reseñas que se van acumulando y que van a dar la estructura textual al estado del arte. ¿Cuál es la estructura textual del estado del arte? Pues el estado del arte posee una introducción, es decir, una definición del estado del arte, unas implicaciones de la búsqueda de información, de la elaboración de reseñas, del tema, del problema de investigación, del desarrollo, porque contiene todas las reseñas revisadas y corregidas, ¿sí? De acuerdo a la estructura que va dándose sobre un determinado tema. Y desde luego tiene una de las partes más esenciales, que son las conclusiones. Ahí es donde cada uno de ustedes hace un análisis de esos tejidos entre cada uno de los temas y busca construir finalmente una red, un nuevo camino para ir de un nodo a otro en la red. Y desde luego las referencias de la información. Entonces, bueno, lo que hemos tratado hasta este punto ha sido esencialmente hablar de cómo realizar un estado de arte. Pero el objetivo de nosotros va un poco más allá, porque el objetivo del seminario es construir una monografía. La primera etapa para construir una monografía es construir un estado del arte. Pero entonces, una monografía en esencia, esto es algo que vamos a ver en la siguiente clase, pero que voy a anticiparme un poquito más, es un texto académico. Es el producto de una investigación teórica o de una investigación documental, generalmente, que en el campo educativo lo que busca es dar cuenta sobre el estado del arte, sobre el estado de conocimiento de una temática específica. Y vean qué decimos, de una temática específica. Y entonces, si nosotros queremos organizar una monografía, bueno, hay muchas formas de organizar una monografía, pero una de ellas, una de las más valiosas, es a través de elegir un mismo tema principal, un mismo tema de investigación. Por ejemplo, no sé si el maestro Alejandro alguna vez ha tenido la oportunidad de conocer unos textos ya antiguos que publicaba la Sociedad Matemática Mexicana, que se llamaban justamente monografías. ¿Y las monografías qué eran? Por ejemplo, decía monografía de análisis matemático. ¿Qué tenían en común todos esos artículos? Que todos esos artículos hablaban de análisis matemático. Las aportaciones con un contexto histórico, con un contexto conceptual de cómo se desarrolló, por ejemplo, el cálculo diferencial e integral. Y entonces eso permitía al lector decir, a ver, voy a hablar de cálculo y casi siempre pienso en Newton, casi siempre pienso en Leibniz, pero ahí descubrías que también estaba Descartes,
que también estaba Fermat, que también estaba Isaac Barrow, que antes estuvo Arquímedes, y entonces ibas conociendo nuevos autores. Austin Cuchy también estuvo, Waitras también estuvo, y otros más. Es decir, vamos platicando las investigaciones de otros autores, pero la manera en la cual nosotros la platicamos, la forma en la que nosotros lo presentamos, la conexión que nosotros observamos es propia. No es de inteligencia artificial, no desde otro libro, sino es de nosotros mismos. Nosotros vamos platicando una historia con nuestros énfasis, con nuestras perspectivas, influenciada desde luego por nuestros intereses, por nuestros saberes. Entonces, una tarea importante a nivel grupal será pensar en una temática que investigar. Y sobre esa temática que investigar, pensar justamente en cómo nosotros podríamos iniciar el estudio del estado del arte. Maestra Kenia, ¿cuál podría ser un tema para usted de interés en una monografía? ¿Qué le gustaría conocer? ¿Qué le gustaría explorar? Voy a pedirles a todos que nos escriban qué les gustaría explorar en algo que no sea más de 2 renglones, o sea, lo que sea breve, que podamos escribir en el chat grupal. A ver, tomemos un minuto para hacer esta introspección y escribir una temática que pudiese ser de nuestro interés, por favor. No me aparece para escribir, maestro. En el chat de la videollamada no les aparece. A ver, voy a escribirles acá. Voy a escribir. Aquí puede escribir. Bien, ahí en un momento más le va a aparecer. ¿Ya le debe de aparecer un mensaje a todos? Ya, gracias. A usted. La temática, maestro, disculpe, ¿es libre? Sí, desde luego es libre, pero lo interesante será que tendremos que ponernos de acuerdo todo el grupo, porque la monografía será solo una y cada quien aportará un capítulo de esa monografía. Entonces, en este momento, el ejercicio que estamos haciendo es la propuesta de temas para, en su conjunto, elegir una línea sobre la cual se va a establecer la monografía. ¿Ok? Gracias. Entonces, ahorita vamos a escribir todos
Exactamente, opciones y escogemos una. exactamente, esa es la intención. Gracias. A usted. Entonces, podemos escribir ahí nuestras propuestas. ¿Sobre qué nos gustaría explorar? Queremos explorar sobre modelos de enseñanza, modelos de aprendizaje, teorías del desarrollo, teorías de la inteligencia, teorías sobre la gestión emocional. Queremos estudiar sobre cómo los niños van adquiriendo los conceptos matemáticos en preescolar o en primaria. Queremos estudiar sobre cómo los niños van aprendiendo a leer y escribir. Queremos explorar sobre estrategias para generar ambientes de aprendizaje sanos y pacíficos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, Tengo ya una, dije una maestro. lista muy grande de temas. Tengo una, maestro, no sé. La tengo que escribir, ¿verdad? Bueno, Por favor, pudiera si fueran ser tan amables. Ajá. estrategias para mejorar la comprensión lectora en alumnos de primaria. A ver, voy a escribir estrategias la comprensión lectora en alumnos de primaria. Ok, esta es una propuesta. La maestra Gema habla de la importancia del lenguaje oral en el niño. Ok, ahí tenemos dos ideas. Vamos a escuchar a Carla y Alejandro. Adelante, por favor. Siéntanse libres, esa es la intención. Eh, Buscar una temática que pueda ser de interés. Maestra Carla, ajá. Gestión emocional de estudiantes para mejorar el proceso de aprendizaje. Ok, la maestra Carla va un poco en otra dirección, pero es muy interesante lo que propone. Maestro Alejandro. El maestro Alejandro nos habla de modelos de aprendizaje. Muy bien. Entonces veamos, tenemos cosas distintas, tenemos que ir tomando algunas decisiones. El desarrollo del lenguaje, por ejemplo, la oralidad, la escritura y la comprensión lectora sí es un tema que conecta. De hecho, hay muchos autores que han escrito vinculando estos tres conceptos. La oralidad, la escritura y finalmente la comprensión lectora. Y podríamos tomar una línea interesante. Pero la gestión emocional, que es un tema muy, muy interesante, probablemente, desde luego es valioso, pero va un poco en otra dirección. Y los modelos de aprendizaje, aun cuando podemos hablar de aprender, leer y escribir, probablemente el maestro Alejandro está pensando en una visión mucho más general. Ahora, sí hay una relación muy interesante, por ejemplo, entre aprendizaje y gestión emocional, ¿sí? De hecho, los estudios de Piaget, los estudios de Daniel Goleman, de Richard Davidson, nos hablan de eso. Entonces, como que tenemos dos caminos. Un camino es irnos hacia moralidad, la escritura y la comprensión lectora. Y el otro camino que observo es hablar de los modelos de aprendizaje y de gestión emocional. Muy bien. Maestra Gema, ¿sigue en la misma posición o a usted le parece interesante la gestión emocional y los modelos de aprendizaje también? Pues yo me iría por el de comprensión lectora.
Ah, o sea, sigue en la misma Sí, línea. Ok, la misma sí, línea. bueno, pues yo porque como trabajo con niños pequeños, Ok, a ver, vamos a tener que organizarnos nada más porque solamente tenemos, a ver, entonces una línea podría ser oralidad, escritura y comprensión lectora. ¿Sí? Aquí dice la maestra Gema que puede trabajar. Maestra Kenia, ¿esta línea también le interesa a usted? Creo que incluye un poco la idea que usted había escrito. ¿Está usted de acuerdo? Sí, maestra, estoy de acuerdo. Entonces podrían trabajar ustedes juntas. Oralidad, escritura y comprensión lectora. Ahí está. ¿Sí? Segunda línea puede ser modelos de aprendizaje y gestión emocional. ¿Sí? Profesor Alejandro, ¿usted está de acuerdo en esta línea? ¿Está interesado en esta línea? Maestra Carla. Pues, bueno, a mí, pues sí, sí, se me hace interesante. Eh, Aunque no, o sea, no sé si, por ejemplo, haya algún modelo que sea más fácil de relacionarlo con la gestión de las emociones. De hecho, voy a permitirme comentar que sí. Voy a hacer algo que tal vez no debería de hacer, porque lo ideal es que busquemos en Scopus, busquemos en el cielo, y de ahí nosotros vayamos de una vez ir construyendo de manera independiente nuestra visión. Pero, por ejemplo, en el primer tema, lo escribo aquí en el chat, hay un referente que nos puede ser eh, relevante. Y una es Emilia Caballero. Los estudios de Emilia Caballero, les invito a que lo revisen, maestra Kenny y maestra Gema. Y los estudios de Diana Lerner. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar dos autoras que conectan esta visión. Oralidad, escritura y comprensión lectora. ¿Sí? Segundo, para el segundo tema, también hay varias cuestiones interesantes. Por ejemplo, el primero que habla de ello, maestro Alejandro, es el propio Jean Piaget. Jean Piaget habla de ello. Después, David Ausubel habla de ello. Después, Daniel Goleman habla de ello. Y entonces, bueno, aquí tenemos otra lista de autores que nos pueden ser útiles para comenzar la construcción de nuestro estado del arte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que vamos a investigar. Vamos a tomarnos tiempo para entrar a Google Academic, para buscar ese artículo de Emilia Caballero, de Leinart, de Piaget, de Ausubel, de Goleman o de otros autores. Estos son algunos que yo me permito comentar o citar, que son ampliamente conocidos en la literatura, pero ustedes pueden encontrar otros autores, desde luego, que ayuden a ir construyendo su estado del arte. Entonces vamos a fijar una meta de 3 artículos. Perdón, no de 3, 3 es demasiado tal vez, de 2 artículos. Es decir, de 2 reseñas. Esto significa, cuando nosotros decimos 2 reseñas, significa que cada uno tendrá al menos una reseña. Es decir, la maestra Carla, el maestro Alejandro van a tener un poco de contacto a través de WhatsApp a lo largo de la semana y van a decir, mira, ya encontré un artículo, yo encontré este otro, entonces vamos a hacer la reseña de cada artículo. Uno de uno, otro de otro. La maestra Kenia con la maestra Gemma, ¿no?
De tal manera que en la siguiente clase vamos a preguntar sobre el estado del arte y cada persona va a mostrar su reseña. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué sigue, maestros, maestras? De acuerdo, maestro. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Maestra Gema, maestra Carla, maestro Alejandro. Sí, Sí. sí, maestro. Ok. Entonces, este va a ser el primer paso. El primer paso es identificar, encontrar los artículos. Yo les sugiero, quiero decirles que al menos vamos a pedirle a cada uno 5 artículos. Vamos a comenzar con uno. Entonces, si alguien desea avanzar un poco más, puede encontrar más artículos. Pero les pedimos a cada uno que haga su reseña. ¿Sí? A cada uno que haga su propia reseña y que nos muestre su reseña por escrito. Es decir, la maestra Kenia va a decir, esta es mi reseña, la va a proyectar y nos va a leer su reseña. ¿Cuánto nosotros esperamos digamos, de extensión esta reseña? Pues creemos que puede ser una reseña de 2 a 3 cuartillas aproximadamente. ¿Sí? De 2 a 3 cuartillas con las ideas esenciales, atendiendo las preguntas básicas de los elementos de la reseña. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir construyendo el estado del arte. Vamos a ir construyendo el estado del arte. Ojalá que la maestra Aide, también maestra Gema, nos acompañe en la siguiente sesión, que se motive en este proceso de escritura. Le pediría que por favor aceptara usted y la maestra Kenny incorporarla a su equipo y que las tres puedan trabajar. Entonces, bueno, nos llevamos esta tarea, nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Y bueno, yo les agradezco mucho su atención. Espero que disfruten mucho de este seminario. Es un reto interesante porque es primero la lectura, después va a ser la escritura, después vamos a compartir lo que escribimos y vamos a tratar de construir una monografía breve sobre el tema. Una monografía que va a contar esencialmente con 2 artículos, ¿sí? Un artículo por cada autor. Es decir, la maestra Carla va a ir escribiendo su monografía, perdón, su capítulo de monografía, dije artículos, pero es capítulo, perdón, su capítulo de monografía, el maestro Alejandro, la maestra Kenia, la maestra Gema. ¿Sí? Van a ser 2 monografías distintas porque se tratan de temas distintos. ¿Sí? A veces uno tiene que pensar en cómo elegir la división del tema. A veces en las monografías, por ejemplo, hay monografías de corte histórico, donde decimos, vamos a estudiar la educación en México, por ejemplo. Imaginemos que nuestra monografía fuera de historia de la educación. ¿Cómo ha cambiado la educación en México? Y entonces la maestra Gema dice, no quiero complicarme. Tú estudia del 90 al 2000 y yo estudio del 2000 al 2010. Y ya, ¿eso es una manera de dividir la monografía? Sí. Pero no es la única. De hecho, probablemente no sea la mejor o la más atractiva, pero es una forma de hacerlo. ¿Sí? A veces alguien dice, no, vamos a pensar, vamos a tratar de estudiar, por ejemplo, un fenómeno. Y este fenómeno hay varios autores que lo ven de esta forma y otros autores que lo ven de esta forma. Ah, entonces tú eliges una forma y yo elijo la otra. Esa es otra forma de clasificar. Pero bueno, esto se va dando conforme uno va avanzando justamente en la lectura, en conocer las teorías, en conocer lo que hay escrito, y entonces se va justamente clasificando. Se va justamente clasificando. Entonces, pues bueno, yo les invito a que comencemos el proceso de escritura, perdón, de lectura, para que después podamos comenzar el proceso de escritura.
Por lo pronto, nuestra tarea será tomar un artículo, leerlo y hacer una reseña de ese artículo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Sí, ¿No maestro, tenemos? yo antes de que se Sí, termine. adelante, maestra. ¿Va a subir la clase para ponerme al corriente con lo del principio que no me alcancé a conectar? Claro que sí, con mucho gusto. La vamos a subir en el canal de YouTube. Ahí estará disponible. Seguramente ya de mañana por la tarde, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Un placer saludarles. Que tengan una muy bonita noche. Nos vemos en 8 días y muchas gracias. Ya cualquier Buenas duda noches a iban a todos. surgir durante el proceso, doctor. No se Claro que apure. sí. Estamos a la orden, con mucho gusto. Ahí No dejen de estaremos dando escribirnos. lata y lata por lo que no sepamos. Con mucho gusto, estamos para servirles. Será un gran Muchas placer. gracias, doctor. Buenas Gracias noches a a ustedes. Muy todos. bonita noche. Hasta luego, buena noche. Bye. Bye, bye. Hasta luego, buenas noches. Muy buena noche, hasta luego.